don't wanna know, no, 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 who's taking you home, 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 and loving you so, 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 the way I used to love you, no, I don't wanna know, no. Bienvenidos de regreso, como cada mañana ya tenemos el resultado de la Disney Trivial, Disney Song Challenge, le podríamos llamar. Javier, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Obviamente tenemos un ganador absoluto con 7 puntos. Aida Ertmann es la ganadora. Lo demás lo dejamos así, solo digamos que Aida fue la ganadora. Y pues bueno, con esto continuamos nuestro programa. Ya está listo Javier del otro lado. Estoy con una entrevista muy interesante. Ponga mucha atención que a todos nos interesa. Bueno, pues a ver si ahora nos alcanza el tiempo, porque el tema es muy abundante y además tenemos preguntas del público al respecto. Hoy de nuestros amigos de Prodeco nos visita el licenciado Sergio Moctezuma. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Gracias, Javier. Muy buenos días y muy amplio el tema. Sí, muy amplio. ¿Quién se lo hubiera imaginado? A ver, los derechos que tenemos los consumidores ante instituciones gubernamentales. Pues para empezar uno se preguntaría cuáles son estas instituciones gubernamentales que podrían ofrecerle servicio a un consumidor. Claro que sí. Por lo pronto, el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando el que solicita el servicio no es derechohabiente, es decir, no es derechohabiente, pero desea atención médica y existe una tabla de precios para el público consumidor que no es derechohabiente. Proveedor de agua potable, Javier, es decir, Comisión Estatal de Servicios Públicos de los 5 municipios de Baja California. Y por último, en toda la República Mexicana, la mayor parte de los mexicanos consumimos energía eléctrica. Y en ocasiones estamos a merced, pues realmente de que nos brinden o no un servicio medio de calidad o medio eficaz. Y realmente la ley es muy clara, la ley establece, la ley que protege los derechos de los consumidores en toda la República Mexicana establece que los consumidores debemos de tener acceso a un servicio de total calidad. Y otros más que poco a poquito, de conformidad como desarrollemos la entrevista, yo estaré pues atento para compartir ampliamente. Oye, pues para empezar, digo, de todos me sorprendió mucho el del Seguro Social, ¿no? Es una institución de servicios médicos a la cual la mayoría de los mexicanos asistimos porque no tenemos otra opción, tenemos el servicio, si no tienes para pagar servicios privados, pues vas al Seguro Social, porque pues obviamente, lo digo y con respeto, no sé en general ni todos los casos, pero no tienen fama de ser el mejor servicio, ¿no? Entonces, imaginar que alguien decida tomar este servicio, además de pagarlo, que no tiene tarifas ni siquiera así como que digamos accesibles, como una Cruz Roja, por ejemplo, ¿no? Totalmente, Javier. De hecho, si usted, amigo consumidor, usted acude al instituto o alguna clínica del IMSS y usted no es derechohabiente, usted estará observando en la parte principal, en el área de urgencias, una tabla que contiene los precios de los principales servicios que brindan, entre ellos curaciones, inyecciones, atención médica de urgencia, radiografías, etcétera. Y es una gama de servicios que de alguna manera ofrecen al público consumidor y como tal, si usted paga un servicio por cobro directo, definitivamente usted tiene derecho de acceder a servicios de total calidad. Y yo llego a la conclusión, porque yo también soy derechohabiente del IMSS, y si me brindan un servicio deficiente, pues no tengo la calidad de consumidor. Pero si yo no fuera derechohabiente y yo pago el servicio por una curación o una radiografía para que, me duele la rodilla y al final determinan que está fracturada, y yo creo que si no recibí un servicio eficiente y de calidad y eficaz, yo tengo derecho de reclamar ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Derecho, Javier, que es poco conocido, porque de entrada dirían, no tiene la calidad. Claro, la ley federal que protege los derechos de los consumidores establece que cuando la administración pública de los 3 niveles de gobierno brindan un servicio o actúan como proveedores, definitivamente se tienen que sujetar cabalmente al cumplimiento de esta ley. Esto también incluiría al Hospital Civil, por ejemplo, el Hospital General, que si tú llegas sin ser, digo, ahí no tienes que ser derechohabiente, llegas como hijo de vecino, te atienden, te hacen un cobro de recuperación, ¿ahí aplicaría el mismo caso de que eres un consumidor? Fíjate, Javier, que yo no he observado la lista de precios, pero de conformidad a lo que me expresas, si te cobran una cantidad, independientemente de que sea recuperación, finalmente, si tú solicitas el servicio y te lo brindan de manera gratuita, definitivamente no tienes derechos para reclamar por la vía del derecho del consumidor. Pero si te cobran una cuota de recuperación como lo hacen en la Cruz Roja, definitivamente te están brindando un servicio.
y vaya, independientemente de que sea un patronato o no, y tienes derecho como tal. Y en ese sentido lo tienes que reclamar, porque también por otro lado, y vaya, yéndome al tema del proveedor de agua potable, Javier, lo cierto es que hay consumidores que no tienen el servicio, contratan la instalación del drenaje, vaya, todo lo que implica, y resulta que pactan 30 días para instalarles el servicio. Nosotros tenemos vaya, conocimiento que hay consumidores que de pronto se adolecen, que transcurren 40 días, 50 días y no les han instalado el servicio como tal. Y por otro lado, la justificante del proveedor de agua potable de la Comisión Estatal de Servicios Públicos expresa, bueno, es que yo este servicio lo concesiono, sí, pero finalmente el ciudadano, el consumidor llega contigo a solicitarte el servicio y tú estableces el plazo. Y la ley establece que uno de los derechos que tienen los consumidores es de que los plazos que se fijan y las fechas se respeten cabalmente, independientemente de que tú concesiones a un particular y llegue por establecer otro supuesto hipotético, haga el trabajo porque un consumidor expresa que hay una fuga en el exterior de su domicilio, rompen el concreto, hacen a un lado la tierra y entonces la zanja se queda, corrigen la fuga y la zanja se queda abierta por días y como dirían, por los siglos de los siglos, y entonces es cuando vienen algunos inconvenientes porque los colonos de esa demarcación dicen, bueno, es que a mí me genera un inconveniente, pero aquí el punto importante es que hay consumidores que no conocen que tienen esos derechos como tales, Javier. Oye, dime la verdad, honestamente, ¿hay poder humano? Yo hubiera imaginado que no, que pudiera contra estas corporaciones o instituciones gubernamentales, ¿no? Porque, ¿qué pasa si el Profeco les dice, a ver, niño, cumple con tu obligación? Y si no, ¿qué? ¿Los van, los embargan, los multan? ¿No? ¿Qué les hacen? Correcto, Javier. Fíjate que qué interesante y qué buena tu pregunta, Javier, porque ese es uno de los grandes inconvenientes que yo le he visto a esta parte, es decir, Procuraduría Federal del Consumidor, conviértete en un organismo autónomo con independencia técnica y jurídica y no dependas del gobierno federal, sea un organismo autónomo. ¿Por qué? Porque si algún proveedor del Estado, como el proveedor de agua potable, incumple, todos llegaríamos a la conclusión de que van a tener que imponerles una sanción económica. Lo cierto es que hasta ahorita yo no he visto por parte de esta autoridad que le imponga una sanción económica al proveedor de energía eléctrica, como es la Comisión Federal de Electricidad, y por otro lado el proveedor de agua potable, como es la Comisión Estatal de Servicios Públicos. ¿Por qué? Porque finalmente, si reflexionamos, finalmente ambos son hijos pues del casi medio del mismo padre. Es decir, la autoridad es juez y parte a la vez. Es decir, la CFE es una dependencia del gobierno federal, una empresa productiva del Estado, y ante el consumidor que acude a presentar una reclamación resulta pues que también es una dependencia del gobierno federal, como es la Procuraduría Federal del Consumidor. Y entonces la gran interrogante que algunos consumidores es ¿en dónde se ve cristalizada mi justicia en materia de derecho del consumidor? He visto, por supuesto, y tienes toda la razón, aunque debo confesar también que he sabido de casos que los he visto muy cercanos a mí, en donde, por ejemplo, a la Comisión Federal de Electricidad, por algún error en su operación, causa daños a usuarios en sus instalaciones y equipos, y si los usuarios van y levantan una queja y piden que la comisión ha terminado pagando esos daños, ¿no? Cuando tiene altas de voltaje, por ejemplo, o cuando tiene algún problema que genera su descontrol. Eso es muy bueno, Javier, definitivamente, y se aplaude porque finalmente pues están cumpliendo su deber. Pero también por otro lado el proveedor de agua potable, hay algunos consumidores que manifiestan que no están de acuerdo en que les metan la mano al bolsillo, es decir, en cada cuenta adicionan una aportación forzosa, porque no voluntaria, porque el consumidor dice, no, bueno, retíremelo. El consumidor le llega una aportación que es para una causa noble, pero oye, proveedor de agua potable, pregúntale al consumidor si es su deseo aportar un peso para la Cruz Roja y bomberos. Es decir, no le impongas en la cuenta del recibo que le estás generando por su consumo de agua de manera forzosa, porque las prácticas, es decir, las prácticas coercitivas, la ley las prohíbe, Javier. Entonces yo creo que no estaría nada mal que esta autoridad o el proveedor de agua potable le preguntara a los consumidores, ¿están de acuerdo? O si no estás de acuerdo, a donde acudas tú a pagar tu servicio de agua, alguna tienda de conveniencia, pues ese monto de $1, que es simbólico, pero a nadie le gusta que lo despojen de sus pertenencias ni de su dinero, pues retiran el monto, pero no es así.
Lo cierto es que el consumidor dice, bueno, supongamos que yo aporto, pero yo quiero saber también cada cuándo el proveedor de agua potable hace la aportación o la donación directamente a este tipo de entregas el beneficencia. dinero, ¿no? Es decir, cuándo entregas el dinero y cuánto recaudas para que haya transparencia. Eso estaría genial, digo, y es una buena pregunta porque yo tampoco lo he visto ni ahí, ni en las colectas de ningún lado, ni en las colectas de, ¿quiere usted redondear? Cuando llegan y te preguntan, nunca veo que debería de estar publicitado para darle seguimiento y claridad a la administración de este dinero que usted está donando, visite tal página o tal documento legal está siendo publicado en X sitio, ¿no? Es decir, tomamos tal cantidad, se recuperó tal cantidad de donación, en el caso de los redondeos, ¿no? Claro. Y entonces se depositó en tal cuenta y este es el recibo del beneficiario, ¿no? Claro, y así de sencillo proyectan transparencia, proyectan seriedad y por otro lado certeza de que la cantidad que aportó el consumidor es una cantidad que realmente va dirigida a esa noble causa, pero también por otro lado hay algunos consumidores de energía eléctrica, Javier, que se adolecen que de pronto consumen por bimestre, por citar un ejemplo, 350 pesos, son dos integrantes de familia, nada más tienen un televisor, no tienen secadora, nada más tienen lavadora y resulta que de pronto les llega un recibo excesivo de 1,500 pesos y entonces la gran pregunta es, ¿lo pago o no lo pago? Si el consumidor lo paga, es muy probable que en los recibos subsecuentes que haya consumido energía eléctrica le vaya a llegar porque va a estar consintiendo esa tarifa o la incorporación a ese tipo de tarifas o de consumos. Entonces la gran, ahora sí, sugerencia que le compartimos a los consumidores es que no lo paguen, que presenten una reclamación ante la Procuraduría Federal del Consumidor. La ley dice, supongamos un ejemplo, Javier, que este ejercicio es sumamente importante. Si llega el recibo el día de hoy y se vence el próximo viernes, la ley dice que el solo presentar el inicio del procedimiento conciliatorio ante la autoridad, la Comisión Federal de Electricidad no puede interrumpir el suministro de energía eléctrica hasta en tanto concluye el procedimiento conciliatorio. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Le llega ahora su recibo al consumidor, el viernes se le vence, que no lo pague, que presente su reclamación en estos días y entonces que el consumidor con el recibo que le entreguen el acuse de recibida la reclamación ante la Procuraduría, que lo coloque en el exterior de su medidor para cuando pretendan llegar los servidores públicos de la CFE, vean que hay un procedimiento que se fijó como fecha de audiencia en determinado día y en determinada hora. Si ellos cortan el suministro, que con toda confianza que nos marquen, le informamos a la autoridad para que en un momento dado pues impongan las sanciones debidas y algo más vital, que les reconecten el servicio a la inmediatez hasta en tanto concluye ese procedimiento conciliatorio y al final la CFE diga, es que sí lo consumiste, o sabe que, discúlpenos, pero ya revisamos y usted no consumió esos kilowatts hora y como consecuencia le vamos a hacer un ajuste en el recibo y en lugar de pagar 1,300 va a pagar 450, por citar un ejemplo. Ay, pues qué bonito sería un final feliz como esos. Muchísimas gracias, como siempre nos da los números de contactos de Prodeco, por favor. Con gusto, es el 688-0987 y los servicios que brindamos, Javier, son totalmente gratuitos. Licenciado Sergio Moctezuma de Prodeco con nosotros aquí como cada mañana. Muchísimas gracias por tu visita y quédese con nosotros porque sabe que en un instante más tendremos la oportunidad de sudar, de hacer ejercicio, de mantenernos en forma y de disfrutar de una muy buena imagen en la pantalla porque Rosy Montellano ya está lista. Vea usted lo que le espera. Volvemos. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance, and now I'm singing like.